Muy buenas tardes a todos los invitados e invitadas que nos acompañan en la tarde de hoy. Les queremos dar la bienvenida y nuevamente agradecerles por ser parte de este webinar regional de nuestra marca Talent Solutions, parte de la gran familia Manpower Group. El día de hoy vamos a tener una actividad muy interesante de un tema de relevancia, sobre todo en este entorno, cuyo principal objetivo es saber cómo manejar los procesos de desvinculación en épocas de crisis. Para dar inicio a esta actividad les quiero presentar a nuestros dos speakers del día de hoy, quienes nos estarán acompañando y nos van a dar una visión bien interesante desde su punto de vista de expertos para que podamos abordar este tipo de situaciones que, si bien están tomando mucha más relevancia durante la situación que estamos viviendo actualmente. Nos acompañan por parte de Chile, Karen Erazo, Career Transition Manager de Talent Solutions Right Management en Manpower Group Chile. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. Y de parte del equipo de México nos acompaña Eric López, Career Consultant de Talent Solutions Right Management, Manpower Group México y Centroamérica. Bienvenido, Eric. Gracias, muy amable, muy buenas tardes a todos, gracias. Dicho esto, vamos a dar inicio a la actividad. Les pedimos por favor que durante la transmisión mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para que únicamente estén disponibles las herramientas de nuestros speakers del día de hoy, recordando que esta actividad tiene un fin informativo. Partimos. Perfecto, pues muchísimas gracias, un gusto saludarles. Un gusto estar en esta primera actividad, tanto para Karen como para un servidor. Ha sido un placer y un verdadero gusto el poder sumarnos a esta iniciativa, porque definitivamente el mundo ha cambiado. El mundo nunca volverá a ser igual, y esto suena muy trillado y lo hemos escuchado muchísimo, pero de alguna manera creo que de lo que más en este momento podemos entender y atender como parte de personas que hacemos recursos humanos o estamos involucrados con el tema de desarrollo de talento en las organizaciones, es que si algo se aceleró, aparte del uso de la tecnología, como el caso de esta herramienta en la cual hoy tenemos el gusto de conectarnos con ustedes, pues es que muchos de los planes que teníamos o que no teníamos se aceleraron. Y uno de ellos es justamente el tema de la desvinculación laboral. Habrán algunas de nuestras empresas que tengan que hacer un rediseño porque estos 3 meses, 4 meses para algunos de nuestros países han sido muy duros en temas económicos y evidentemente han obligado a tener que tomar estrategias rápidas, ágiles y creativas para poder enfrentar los retos de esto y de alguna manera financieramente una de las principales estrategias es justamente la desincorporación laboral. Y es por eso que hoy queremos hablar de este tema, porque finalmente ante este escenario en el que muchos no planeábamos a estas alturas del año hacer estos movimientos de personal, pues bueno, finalmente hoy se aceleró esta transición, esta desvinculación, y quisiéramos empezar con esta frase que es justo, las personas pueden olvidar lo que les dijiste o lo que les hiciste, pero no van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y a lo largo de estos 45 minutos que vamos a estar conversando con ustedes, nos gustaría muchísimo poder hacer un análisis de cuáles son los factores que debemos considerar para lograr una transición armónica y principalmente en aras de conseguir, por un lado, un clima organizacional para la gente que se queda lo más positivo posible, lograr la transición del negocio hacia la sustentabilidad y principalmente lograr que la gente que se desvincula pueda encontrar herramientas que lo permitan vincularse laboralmente lo antes posible a un empleo. Y de esta forma, Karen nos va a platicar un poco cuáles van a ser las implicaciones que veremos a lo largo de esta presentación en estas tres grandes esferas. ¿Cierto, Karen? Muchas gracias, Eric. Bueno, buenas tardes a todos. Y claro, sin duda, finalmente, el comunicar a un trabajador que deja de pertenecer a la organización es una tarea bastante difícil, la que debe ser manejada de manera profesional y bastante humana también. Y esto es porque el concepto de vinculación dentro de un contexto laboral es una palabra que evoca emociones negativas, de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, que no solamente la siente la persona que recibe la noticia, sino también aquella persona responsable de entregarla. Y esto también porque dentro de nuestra formación académica
nadie nos ha preparado finalmente para enfrentar este tipo de tareas, enfrentar este tipo de situaciones. Y muchos de ellos... Quiero ser original. Aló, ¿hay un micrófono encendido? Ahí. Bueno, retomando un poco, efectivamente, nada nos prepara para enfrentar este tipo de situaciones y muchas veces también vemos que dentro de estos procesos hay muchas personas que son colaboradores bastante cercanos a nosotros que se van a ver afectados. Los procesos de desvinculación en sí ya son procesos bastante desestabilizadores. Y esto es importante entenderlo, y es por ello que nosotros debemos estructurarlo, debemos manejarlo adecuadamente, con la finalidad de mitigar y reducir también el impacto que esto genera en todas las partes involucradas. Actualmente las personas son mucho más analíticas al minuto de decidir frente a todas las opciones laborales que se le presentan. Y en este sentido, las personas que formaron parte de la organización, las opiniones vertidas por ello, son parte fundamental al momento de reforzar nuestra marca empleadora. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos procesos de vinculaciones efectivas, no solamente estamos reforzando y potenciando nuestra marca empleadora, sino también estamos haciendo sentir a las personas que están siendo afectadas por esta noticia que se le está tratando con cuidado, con respeto, con dignidad. Y para aquellas personas que permanecen dentro de la organización, también van a valorar bastante el cuidado que nosotros le vamos a estar entregando a sus pares. Este es un punto muy importante, por lo tanto, más adelante en la presentación vamos a ir haciendo un análisis más detallado de el impacto en cada una de estas partes, pero la importancia es que nosotros debemos visualizarlo no solamente como un proceso normal dentro del ciclo laboral de la organización, sino como un proceso estratégico para la empresa. Y entonces, a partir de estos tres grandes vertientes o estos tres grandes enfoques que veremos, cuáles son las repercusiones de una desvinculación para las empresas, para las personas que quedan dentro de la organización y para el individuo que es desvinculado, es muy importante entender cuáles van a ser los objetivos de esta conversación. Primero que nada, entender cuál sería la estrategia que hoy tendríamos ante un escenario COVID, post-COVID, a un escenario de crisis en donde pues de alguna manera los latinoamericanos llevamos algo de experiencia, tenemos que entender y movernos muy rápido, entender cuál es la nueva estrategia. También, a partir de esa redefinición de estrategia, entender cuál va a ser la mejor forma de desvincular al personal y finalmente entender si llevamos a cabo bien esa estructura que vamos a proponer, entender que habrá beneficios cualitativos y cuantitativos que son de importancia, como ahora empezamos a comentar desde la parte de el vínculo emocional, ¿cierto, Karen? Exactamente, y siguiendo con la presentación, nos vamos a encontrar que existen dos tipos de contratos finalmente que nos vinculan con la organización. Está primero el contrato laboral y segundo está el contrato emocional. Y dentro del contrato laboral existe un hito bien específico que pone término justamente a esta relación con el trabajador y el empleador. Por lo tanto, saben exactamente el minuto específico en que este vínculo se va a cortar. Por otra parte, estamos con el vínculo emocional, donde no existe justamente este vínculo que da por finalizado esta relación con el trabajador, con la empresa, con las personas que forman parte de la organización. Y de hecho, este vínculo puede extenderse desde semanas y prolongarse por meses. Y dentro de todo este proceso, nosotros pasamos por un proceso de duelo y cuando nosotros conversamos y hablamos de duelo, estamos hablando de pérdidas. De pérdidas no solamente de la estabilidad económica que nos genera
el tener un trabajo, sino también otros tipos de pérdidas como son el sentido de pertenencia, las relaciones con otros trabajadores, las rutinas que nosotros generamos, porque claro, efectivamente muchos de nosotros nos encontramos en una instancia de modalidad teletrabajo o trabajo a distancia, pero ya hace algún tiempo ya hemos armado una rutina. ¿Y qué sucede cuando nos entregan esta noticia que dejamos de pertenecer a la organización? También toda esta rutina se ve afectada, se ve impactada. Lo mismo sucede con las relaciones que hemos generado dentro de la organización. Porque claro, efectivamente la primera sensación que nos llega es: wow, no me voy a poder despedir personalmente de aquellas personas que efectivamente tengo mucho más cercanía. Hay otro tipo de pérdida que también son muy relevantes, como es el reconocimiento. La presentación se fue. A ver, sí, ahí, muchas gracias, ahí volvió. Y por supuesto también todo lo que es el concepto de autovaloración profesional. Nosotros vemos constantemente que a las sesiones de outplacement, donde trabajamos en Right Management, llegan muchas personas que después de este proceso de salida sienten que sus competencias, sus habilidades ya no son las mismas. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo de autovaloración profesional bastante potente en cada uno de ellos. Si seguimos en la otra slide. Espera. ¿No se escucha o soy yo? Perfecto. Gracias, Karen. Creo que por ahí tenemos un problema con el audio. Dando continuidad a estos impactos que comenta Karen, es importante entender que no solamente estamos hablando de la parte de valía del personal, sino de una estrategia, que ahora ahondaremos en el tema, pero creemos muy importante hacer un pequeño stop en esta parte, porque al final del día, cuando una persona pierde el empleo, está enfrentando a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel socioemocional incluso, está representando una pérdida equiparable a la pérdida de un ser querido, llámese papá, hermanos, cónyuge, o a un divorcio. En este sentido, y ante un escenario como el que estamos enfrentando, en el que muchas personas verán comprometidos sus puestos de trabajo, vamos a tener a mucha gente desocupada, vamos a tener a muchos de nuestros colaboradores que se queden en nuestras empresas con algún empleado que no tenga trabajo. Y entonces va a ser muy común que esta curva del cambio frente a un proceso de pérdida que va desde el tema de incertidumbre, resistencia, caos, crisis, hasta la parte de explorar nuevas ideas y llegar a una nueva integración, es algo que vamos a estar precediendo. De hecho, es muy común, y los especialistas están hablando, que viene una oleada de enfermedades psicosociales e incluso mentales derivadas de depresión y ansiedad severa por algunos de estos procesos. Entonces, si bien hasta aquí, y un poco guardando y calibrando la expectativa de nuestra conversación, claro que nos interesa esta parte de abordar. Menos mal que con esta cuestión no se necesita una ducha. ¿Con qué? No se escucha, Eric. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, quisiéramos avanzar un paso más hacia el tema de entender, sí, por un lado tenemos que, y como verán, la parte de Karen, la parte de la ejecución que Karen nos platicará, tiene que ver mucho con cachar emocionalmente a la persona, pero de alguna manera no podemos desvincular tampoco la idea de la estrategia de la compañía. Hoy, en un mundo en el que el único constante va a ser el cambio, en el que nos aceleraron la digitalización, en el que nos
nos piden que nos salgamos de la caja cuando la caja ya desapareció, es muy importante tener claridad que debemos establecer 4 grandes pasos para poder tener no solo una desvinculación exitosa, sino para entender el rediseño del negocio. Entonces, vamos a analizar cada uno de estos 4 pasos para poder consolidar un clima organizacional positivo y evidentemente generar una base de personas desvinculadas que se conviertan en embajadores de la marca. Empezaremos a platicar de qué tipo de estrategia tenemos que alinear o cómo alinear la estrategia del negocio con la estrategia de la organización. También hablaremos de cómo se establece la estrategia de la planificación de la desvinculación. Después pasaremos a establecer los criterios para una desvinculación, sobre todo los argumentos que podemos manejar. Y finalmente cerraremos con cómo ejecutar una estrategia ya en el día a día, qué se tiene que hacer ese día, en el antes, en el durante y en el después. Entonces, a partir de esto, Karen nos contará un poco cómo hacer a partir del segundo punto, pero yo quisiera, antes de regresar con Karen, platicar un poco de estas 4 fuerzas que impactan al empleo mundial. Particularmente Manpower Group ha hablado desde hace 10 años acerca de 4 fuerzas que impactan al mercado laboral. Empezamos por la demografía. Todos hemos escuchado hoy la incorporación de ya no solo 4 generaciones en el mercado laboral, están muy próximos a sumarse en un par de años la generación Z, seremos 5 generaciones trabajando en un mismo entorno. En Latinoamérica tenemos una cosa llamada bono demográfico, lo cual nos obliga a plantearnos qué tipo de trabajos como región tendríamos que tener, y no solamente qué tipo de trabajo, sino qué tipo de habilidades debemos desarrollar a partir de la demografía que tenemos. Por otro lado, tenemos que entender que como empleadores, todas nuestras empresas necesitan tener al mejor talento lo más rápido posible y de la forma con la mayor experiencia posible. Entonces, la sofisticación de los empleadores ha crecido. Por otra parte, están las opciones individuales. Los individuos cada vez más nos movemos, sí por sueldo y salario, pero también por plan de carrera y también por el balance vida personal-trabajo, llamado ahora salario emocional. Y si nosotros no entendemos como empleadores y como ejecutores del mercado laboral en Latinoamérica, que estas fuerzas son las que tenemos que observar para diseñar la estrategia de talento que requiere la estrategia de nuestro negocio, es básicamente imposible que logremos continuar permanentemente en la fuerza laboral de manera activa. Y entonces se suma una 4ª fuerza, que son las revoluciones tecnológicas. ¿Qué son las revoluciones tecnológicas? Es justo esto que estamos haciendo ahora. El mundo nos obligó a acelerar el paso a lo digital, a lo remoto, a lo electrónico. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos empezar a aterrizar que nuestro cambio, el primer cambio antes del momento, y esto es una conversación previa a la ejecución, tenemos que cuestionarnos qué tipo de personas van a salir en esta oleada. Si tenemos un determinado cuota, y ahorita veremos algunos criterios, pero lo principal es que tenemos que pensar en 3 grandes enfoques. El primero es en lo táctico. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser quirúrgicos, tenemos que ser rápidos en hacer los cambios, sobre todo en qué tipo, entendiendo las habilidades que ahora necesito para afrontar estos cambios, qué tipo de áreas funcionales o rediseño en mis áreas funcionales tengo que hacer. Tengo que hacer cambios en mis políticas, en mis procesos, en mis relaciones con clientes, con proveedores, toda esta parte de rapidez de ejecución para entender en dónde voy a estar parado posterior a la pandemia. Luego está el enfoque estratégico. Mi negocio, mi filosofía empresarial va a cambiar, voy a tener que cambiar el modelo de negocio, voy a tener que adecuarme, voy a tener que incorporar una parte más estratégica o más táctica o más electrónica. ¿Cuál va a ser el rol de los líderes ahora? ¿Cómo vamos a gestionar el cambio? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente se vaya adaptando más rápido sin que esto le afecte a nivel personal o profesional? Y sobre todo, las empresas hoy día tenemos que fijarnos en la estrategia financiera, generar liquidez por encima de cualquier cosa. Y por último, y este punto no es menos importante, por el contrario, a partir de hoy, como socios estratégicos de RH y como líderes de organizaciones, no importa el puesto en el que estemos, e incluso como personas que participamos en el mercado laboral, es indispensable que entendamos que
la ciencia de datos llegó para quedarse y ahora y es ahora o nunca el que la podamos aprovechar. ¿A qué me refiero? El entender que toda la información que vayamos generando a partir de este momento se convierte en Big Data, y esto nos va a ayudar a tener analítica predictiva, nos va a permitir prever a través de datos qué tipo de perfil es el más adecuado para mis retos futuros, cuál es el tipo de persona, no solo en la contratación, sino posterior a la contratación, que va a tener un mejor performance. ¿Cuáles son las mejores prácticas en temas de manejo de información y de gestión a través de Big Data? Incorporar modelos de innovación constante como parte del negocio a través de información también, manejar el cambio y obviamente en este nuevo esquema virtual tendremos que estar muy al pendiente de toda la regulación vigente y de todos los cambios que nos afectan o que nos ayudan. Entonces, este primer análisis de ver la estrategia nos va a ayudar muchísimo a cómo mi negocio va a cambiar para que con base en eso yo pueda planificar las personas que en esta situación, si se diera el caso de quién tendría que salir de la organización, pues bueno, vamos a ver más adelante algunos criterios, pero por ahora veamos, entendiendo esta nueva estrategia, Karen nos platica ahora cuál es la estrategia de planificación dentro del proceso de la notificación, una vez que ya tenemos a la demografía y el plan de quiénes saldrán. Sí, y siguiendo con esta línea, el conocer y finalmente el dimensionar todos los impactos que estos procesos generan dentro de las organizaciones, necesitamos, y ahí nosotros nos hacemos conscientes finalmente, de que requerimos de un plan estratégico que nos permita cubrir todos aquellos puntos críticos y también que nos permita entregar estructura. Y hay 3 fases dentro del proceso de notificación que son bastante importantes y que tenemos que manejarla de manera muy cuidadosa. Primero es la fase de preparación, notificación y post-notificación. Es importante considerar que cada proceso de notificación es totalmente distinto. El hecho de haber tenido experiencias previas en procesos de notificaciones con resultados positivos no nos asegura que estos nuevos procesos vayan a tener el mismo resultado, porque las personas que involucran estos procesos son distintas y también el contexto en que se ven desarrollados estos procesos son distintos. Como por ejemplo, no es lo mismo o no va a sentir lo mismo ni a la misma potencia una persona que haya sido notificada en un contexto normal que dentro de este contexto, porque todos sabemos que la economía se encuentra mayormente contraída, que las oportunidades laborales son más escasas, por lo tanto la gente entiende que quizás o potencialmente su reincorporación nuevamente al mercado pudiese extenderse en términos de tiempo. Otro punto también a considerar bastante relevante es el tiempo y lugar de la reunión. Y acá nos encontramos con 2 modalidades distintas, porque hay que entender que muchas organizaciones se encuentran todavía trabajando de manera presencial, como también hay otras organizaciones que tienen a sus trabajadores totalmente en modalidad teletrabajo o trabajo a distancia, ¿ya? O por lo menos algunos de ellos. Por lo tanto, dentro de todo lo que es la preparación del proceso de notificación, también tenemos que tener consciente a través de qué canal lo vamos a realizar. Si va a ser de manera presencial, es importante disponer, por ejemplo, de agua, disponer de pañuelos desechables. Es importante identificar dónde se va a realizar este proceso. Siempre nosotros sugerimos que estos procesos sean realizados en un lugar tranquilo, sin interrupciones, ojalá no tan frecuentados por los colaboradores. Eso es importante. Y por otro lado, cuando estas desvinculaciones son realizadas vía una reunión virtual o telefónica, también es importante que nosotros estemos preparados justamente para este nuevo desafío que enfrentamos. Porque, por una parte, la persona que recibe la noticia también puede sentir que no es el canal más adecuado para entregar este tipo de noticias. Y por otro lado también es un desafío en que enfrenta la persona responsable de la desvinculación, porque es un canal
más complejo, donde finalmente cuesta identificar las reacciones que pueda tener o que pues, se pueda generar la persona que está siendo notificada. Entonces, es un esfuerzo mayor. Todo esto nos ha llevado justamente a manejarnos de otra manera, buscar alternativas que finalmente sean mucho más eficientes. Otro punto muy interesante que tenemos que preparar dentro de este proceso es todo lo relacionado con la documentación a entregar. Acá necesitamos el apoyo de recursos humanos y también del área legal en algunos casos, pero la persona que es responsable de la notificación días antes y además minutos antes de entregar la noticia tiene la responsabilidad también de revisar toda la documentación, ¿ya? Eso es muy importante. Otro punto es el anticipar posibles reacciones críticas. Y acá nosotros también tenemos dos opciones, como por ejemplo, cuando todo este proceso de notificación es realizado de manera personal, hay situaciones críticas que nosotros tenemos que anticipar, como por ejemplo, contamos con un listado de contactos o familiares o cercanos de aquellas personas que van a ser notificadas ante cualquier urgencia. Disponemos a lo mejor de un vehículo o de alguien, ¿me entiende?, que acompañe al trabajador que ha sido notificado y que finalmente se desplace en su vehículo personal. Contamos a lo mejor con un personal ¿Aló? ¿Ahí llegó? ¿Aló, sí? Ya, te cortó un poco. Hay varios puntos que debemos considerar con anticipación. Lo mismo también de disponer y realizar el mensaje de notificación. Ojo con este punto, porque dentro de este nuevo contexto es indispensable que nosotros trabajemos el mensaje de vinculación con el área legal de la empresa. Si la empresa no cuenta con un área legal, es importante que nos asesoremos con un profesional del área legal y trabajemos de manera conjunta este mensaje porque debe ajustarse a la normativa legal vigente de cada país. Y por último, es la preparación ya emocional que tienen que tener cada una de las personas que va a entregar esta noticia. Y acá necesitamos que trabajen muy de la mano con el área de recursos humanos y también, por supuesto, con el área legal de la compañía. El poder anticipar todo lo que es documentación, el poder anticipar la estructura del mensaje, va a permitir justamente que los líderes que tienen la responsabilidad de entregar la comunicación se vaya regulando el nivel de estrés o el nivel emocional de cada uno de ellos. La segunda etapa es la etapa de notificación, que la vamos a detallar adelante por la importancia que tiene dentro de este proceso. Sin embargo, vamos a hablar acerca de cómo comunicar el mensaje, el manejo de todas las reacciones que pudiesen presentarse en ese minuto y, por último, cómo estructurar las siguientes etapas. Y en la fase de post-notificación, bueno, una vez que nosotros hayamos estructurado adecuadamente y muy cuidadosamente la salida de todas las personas o la salida de la persona, es importante que nosotros ahora nos enfoquemos en las personas que permanecen dentro de la organización. Después de estas noticias, el clima dentro de la empresa queda bien desgastado, hay un nivel de incertidumbre bastante potente, hay mucha ansiedad, mucho desconocimiento de lo que va a suceder en el futuro, muchos de ellos siempre van a pensar en una semana más o en un mes más, a lo mejor me va a tocar a mí, por lo tanto es importante prestarle especial cuidado a las personas que quedan dentro de la organización.
Cuando se realizan desvinculaciones masivas o desvinculaciones que finalmente afectan a personas claves dentro de la empresa, es importante y siempre se sugiere que la cabeza de la organización pueda entregar un comunicado para bajar también el nivel de ansiedad. Por otro lado, también es imprescindible que cada líder de área pueda tener una reunión con su equipo de trabajo. Esta reunión, más que una reunión informativa, debe ser una reunión de comunicación, donde finalmente se expongan los miedos, se expongan las dudas que se presenten, y por supuesto también que se pueda aclarar todos estos puntos y entregar estructura. Por supuesto que siempre los líderes de las organizaciones tienen que estar disponibles, ya sea que esto sea de manera presencial o sea de manera virtual, pero siempre estar disponible especialmente el día de la notificación para aclarar dudas y también para prestar un apoyo en términos de contención en caso de que su equipo así lo requiera. Eric, si seguimos en la próxima. Claro, y justo llegamos al punto 3, que es un poco un preámbulo antes de este segundo punto que Karen nos explicaba, que ya es el momento de la desvinculación y que le damos todo un apartado. Pero hablando de esta comunicación, algo que en Right Management y en Talent Solutions nos pasa mucho cuando tenemos el contacto con nuestros asesorados desvinculados, de repente, y también cuando hemos estado desde el lado del reclutamiento y la selección y preguntamos, ¿por qué saliste de tu empresa anterior? Y la respuesta es un poco desestructurada. Esto habla un poco de con qué claridad hicimos esta tarea de desvinculación, con qué claridad establecimos los criterios para la desvinculación. Y entonces aquí, de alguna manera, y retomando estos puntos que comenta Karen, pero también el tema de la estrategia del negocio, nos parece muy interesante hacer este pequeño análisis de cuáles son algunos de los criterios de desvinculación que se podrían utilizar, evidentemente guardando el marco legal de cada uno de los países en los que nos encontramos en campo de acción, porque habrá, y evidentemente también con la estrategia del negocio que tengamos, pero otra vez entendamos que debemos desvincular sanamente a las personas que se van, pero lo más importante es garantizar que las personas que se quedan tengan ese nivel de ansiedad controlado a lo máximo posible, y estos son algunos de los criterios de desvinculación que hemos observado que han ayudado muchísimo a controlar estos aspectos dentro de la organización. El primero tiene que ver con dominio de las habilidades y competencias necesarias para lograr la sustentabilidad del negocio, que esto básicamente es, si mi negocio hoy, por una situación que decíamos al inicio, tiene que cambiar y tiene que volverse más digital, evidentemente las personas que no tengan las fortalezas y las habilidades de brecha tecnológica, evidentemente serán parte de esta demografía que tenga que salir en orden primario. En un segundo orden están los criterios financieros. Hay ocasiones que nos piden nuestros corporativos que tenemos que desvincular a un volumen determinado de personas o a un headcount en pesos, dólares o cualquiera de nuestras monedas locales. Un tercer criterio puede ser las cuotas de diversidad. En algunas ocasiones tenemos que garantizar que ciertas personas vulnerables permanezcan dentro de la organización por un tema de responsabilidad social y por una serie de factores que son importantes conservar. El cuarto punto o el cuarto criterio es el cambio de giro o la estrategia del negocio. En este sentido es, otra vez, no solamente me voy a transformar dentro del mismo giro, sino que voy a cambiar radicalmente porque ya lo que hacía hoy no me está dando y entonces necesito gente con nuevas habilidades, por lo que no hace sentido tener hoy a esta plantilla, y eso se puede entender. Y aquí tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de offshoring. Cuando nosotros llevamos un proceso, por ejemplo, de call center a Costa Rica o de temas técnicos a la India, pues es cuando centros de servicios compartidos completos se van en una función integral. También está la parte de performance, y que aquí este es uno de los criterios que creemos ayuda mucho más a generar un ambiente de justicia dentro de un movimiento que de por sí ya es demasiado crítico y demasiado controversial. El que salgan tus compañeros nunca es fácil, pero el hecho de saber que hay gente que tiene un performance poco consistente y que esas sean las personas que en determinado momento también tengan que salir, siempre y cuando no se cumplan los puntos anteriores, es decir, que sus capacidades o habilidades ahora serán necesarias para esta nueva etapa de nuestra empresa,
pues bueno, esta es una muy buena alternativa, el hacer una selección por performance. Y luego está el nivel de empleabilidad. Y este es, por ejemplo, hay muchas empresas que dicen, ok, tengo que desvincular personas, pero a lo mejor hoy puedo sacar todo mi servicio de TI a través de un tercero y los contrato a través de ese tercero. O a lo mejor ese tercero los puede contratar. O bien no los puede contratar, pero sé que estos puestos hoy en el mercado están siendo muy visibles, están siendo muy atractivos y hay trabajo para ellos. Y entonces no hay problema para que se empleen más rápido que a lo mejor la persona de contabilidad o la de finanzas o cualquier otra posición de acuerdo al giro de empresa en la que me encuentre. Y aquí quisiera coronar este comentario con este pequeño gráfico que están viendo. Otro estudio de Manpower que se ha realizado justamente este año nos habla de, otra vez, la importancia de consolidar y de considerar cuáles son las competencias que voy a requerir en este nuevo entorno. Por ejemplo, ustedes pueden ver de 5 años a la fecha, hay algunas competencias que no estaban consideradas, como la flexibilidad cognitiva, es decir, qué tanto aprendemos y qué tanta velocidad tenemos para el aprendizaje y predisposición para ello. Y por el otro lado está la inteligencia emocional. Estas 5 grandes etapas o 5 grandes factores para poder consolidar una inteligencia emocional fuerte, como el autoconocimiento, el autocontrol, entre otras, es muy importante para poder entender todos estos escenarios de cambio en los que vamos a estar pues varios años a partir de ahora. Y finalmente la creatividad. La creatividad estaba hace 5 años en un 10º lugar en las encuestas que realiza Manpower y ahora aparece en el 3er sitio. Evidentemente el pensamiento crítico, la resolución de problemas siguen siendo una muestra de que necesitamos entender que también en muy poco tiempo, es decir, en 5 años en los que la generación Z ya estará trabajando con nosotros, hay un 65% de puestos que todavía no existen. Anticiparnos a esto, otra vez, es un poco la invitación. Y para continuar con este último punto de la estrategia de desvinculación, entendiendo que debo hacer una estrategia, entendiendo que debo hacer una planeación, entendiendo que debo hacer una selección crítica y estratégica para también argumentar correctamente el por qué esa demografía se está yendo y que les favorezca a ellos poder lograr la movilidad y cerrar su proceso con nosotros, vamos a cerrar con el 4º aspecto, que es la ejecución de la estrategia, que ya es justamente qué hacer el día de. Exactamente, porque cuando nosotros estamos hablando de ejecutar la estrategia, estamos hablando de prácticamente el minuto finalmente en que se notifica a la persona. Y esta tiene 3 grandes fases, que la primera es, vamos a cerrar acá, ahí sí, comunicar el mensaje. La segunda es manejar las reacciones o las posibles reacciones. Y la tercera, Karen. ¿No se escucha? Sí, creo que perdimos a Karen. Denme un segundo, por favor. ahí sí, ahí me llegó la conexión. ¿Me están Perfecto. escuchando? Ya te conectamos. Perfecto. Nos quedamos en el punto. En el punto 3. Sí, el tercer punto es estructurar las próximas etapas. Si vamos a la siguiente slide. Antes de comenzar con la forma en que yo debo comunicar el mensaje, a mí me gustaría compartir una experiencia. Yo hace unos años atrás trabajé un proceso de outplacement con una persona que salía de la organización después de 31 años de permanecer en ella. Y en un minuto, él me comenta, en un minuto de la sesión, él me comenta, Karen me dice, yo hace muchos años perdí a un hijo de 8 años y en este minuto siento el mismo dolor de ese entonces. Y nunca olvidé
ese comentario y siempre me gusta transmitirlo porque finalmente esto genera sensibilidad en otras personas en el sentido de poder entender que todos los procesos son distintos. Hay algunas personas que les golpean mucho más potente que a otras, y eso las personas, especialmente las personas, los líderes que entregan esta notificación, tienen que sensibilizarse con este tema. Por lo tanto, cuando nosotros entregamos el mensaje, primero tenemos que definir que el tiempo de esta notificación no debiera ser más allá de unos 15 minutos. Y hay temas que debemos considerar porque son relevantes para finalmente tener un resultado positivo, es comenzando por el saludo. El saludo es uno de los errores más comunes que la gente comete. El decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría verte. Son saludos o formas, ¿cierto?, en que no son atingentes justamente al contexto en el cual vamos a vivir. Otro tema importante es que tenemos que ir directamente a lo que nos convoca. Cuando no lo hacemos, corremos el riesgo finalmente de desorientar o de desviar las conversaciones y en algún minuto no crear la instancia justamente para poder entregar esta noticia. Hay que ser bastante claro también que esta medida es definitiva e irrevocable, porque también nos podemos encontrar con varios argumentos de la persona notificada que finalmente tienden a revertir o desean revertir la situación que es irreversible en este caso. Y por supuesto también especificar claramente cuándo sucederá. O sea, si es hoy, especificar claramente que es hoy. Si es en un mes más, especificar claramente que es en un mes más. En la siguiente slide vamos a ver la segunda fase, que es manejar las reacciones. Es importante considerar en esta parte de la notificación que debemos respetar los silencios, más aún debemos estar en silencio justamente para darle espacio a la otra persona a que reaccione, a que incorpore finalmente esta noticia que nosotros le estamos entregando. Y en este minuto nosotros vamos a esperar la reacción de la otra persona, que esta reacción puede verse reflejada en 4 reacciones totalmente distintas que vamos a pasar a revisar. La primera, te puedes encontrar con una reacción realista o constructiva, y esta reacción se caracteriza cuando la persona presenta ciertos signos que son normales ya dentro del contexto de una noticia de esta envergadura. O sea, podemos encontrar dolor, angustia, incluso rabia. Sin embargo, la persona va a estar disponible a seguir escuchando el mensaje y también a formular preguntas. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Bueno, en este minuto nosotros vamos a escuchar las preguntas que nos van a formular, se las vamos a tener que responder claramente, por eso es tan importante la preparación previa. Y adicionalmente, también muy importante, es estructurar los siguientes pasos a seguir. La segunda reacción con la cual nos podemos encontrar es de irritación. Muchas personas se dejan llevar por emociones como la rabia, irritabilidad, hostilidad. Incluso nos podríamos encontrar con reacciones un poco más agresivas frente a la persona finalmente que está entregando esta noticia. Tendemos incluso a lo mejor ponernos un poco a la defensiva, a actuar de alguna manera, discutir. Sin embargo, ninguna de estas 2 reacciones a nosotros nos va a ayudar. En este minuto tenemos que mantener la calma, mantener la tranquilidad y finalmente hacer sentir a la otra persona que nosotros lo estamos escuchando.
progresivamente la persona va a ir tranquilizándose y va a comenzar a formular preguntas. Es en este minuto donde esta reacción de irritabilidad, que en primera instancia era de irritabilidad, pasa a convertirse en una reacción mucho más realista o constructiva. Y desde ahí que nosotros tenemos que reaccionar de la misma manera que reaccionamos con este tipo de personas, con reacciones constructivas, es decir, tenemos que responder las preguntas que nos están formulando y entregar estructura de los siguientes pasos. Una tercera reacción que podemos encontrar y que finalmente podemos enfrentar es la de impacto o de shock. Y reconocemos este tipo de reacción cuando la persona muestra señales de confusión, de incertidumbre, incluso podemos encontrar que esta persona está carente de emociones. Esta reacción es bien compleja, pero lo que nosotros tenemos que hacer es formularle preguntas para ver si efectivamente la persona entendió el mensaje. Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la persona está incorporando el mensaje. Y por último, encontramos la reacción de negación o control, y esta finalmente se caracteriza justamente por eso. Se ve a una persona controlada, una persona que está manejando esta noticia de manera bastante serena, pero es una tranquilidad un poco disfrazada. Por otro lado, tú puedes llegar a sentir que esta persona ya estaba esperando la noticia, o incluso que esta noticia la está aliviando. Estas son las reacciones, esta es la reacción mucho más compleja porque responden a personalidades que ocultan mucho y que les cuesta mucho demostrar sus emociones, y que también son personalidades que se niegan a enfrentar ciertas realidades. Independiente de la reacción a la cual nosotros nos vamos a ver enfrentados, que pueden ser múltiples, es importante que nosotros demos a conocer cualquier punto que consideremos crítico a recursos humanos, al área de recursos humanos. Si seguimos en la siguiente lámina, y el tercer punto, que es el final, que es estructurar las próximas etapas. Primero es importante reiterar la fecha oficial de salida, es importante porque dado la confusión que se genera, ¿cierto?, con esta noticia, se puede tender finalmente a no quedar clara la fecha exacta de salida. Por lo tanto, reiterar la fecha es bastante importante. Analizar el plan de incentivo, lo pueden analizar de manera conjunta, a lo mejor está proyectado revisarla con recursos humanos. Bueno, esas son las indicaciones también que nosotros tenemos que entregarle al trabajador. Explicar con claridad los aspectos logísticos relacionados con la salida. Muchos de nosotros también contamos con ciertas herramientas que nos entrega la organización, o sea, podemos contar con un computador, con un celular, la tarjeta de acceso, incluso automóviles que pueden ser asignados. Por lo tanto, también estos temas logísticos, es decir, de coordinar las entregas de esta herramienta, también es un punto a considerar en esta etapa. Y por último, muy importante, cerrar todo lo que es el proceso de notificación direccionando los siguientes pasos, es decir, si hay una reunión con recursos humanos, posteriormente indicarla, dónde se va a realizar, cuándo se va a realizar la entrega del finiquito, la notaría, o sea, todas esas indicaciones con tal de estructurar muy bien los siguientes pasos para que la persona finalmente se vaya con la claridad de qué es lo que sigue adelante. Vamos, Eric, con la siguiente. Bueno, para resumir todo lo que nosotros hemos conversado, acá tenemos los sí dentro de un proceso de notificación. Acá los sí es
estar bastante preparado, planificar, poder contestar todas las preguntas que potencialmente pudiesen generarse dentro del proceso de notificación, ser bastante empático, conocer todo lo que es la logística y la estructura previa del proceso de notificación. Bueno, acá apoyar a la persona, dice, enfócate en los siguientes pasos, prepárate para la comunicación con los empleados que permanecerán también en la organización. Resumiendo los no, bueno, que es en la siguiente slide, bueno, es importante, acá te dice leer, no debemos leer directamente el comunicado, todo lo contrario, nosotros tenemos la responsabilidad de aprendernos y evidentemente, como dice la segunda parte también, ponerle un poco de nuestro estilo, cierto, personal a la forma en que nosotros vamos a comunicar. Pedir disculpas por la decisión de la organización también es importante, especialmente las personas que no cuentan con tanta experiencia en procesos de notificaciones, tienden a pedir disculpas y esto se traduce por la sensación de tristeza finalmente de poder tener que despedir a la otra persona. Finalmente, cuando uno pide disculpas por desvincularlo, no estamos alineados, ¿cierto?, a las definiciones que tiene la organización. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, dar evaluación de desempeño también es uno de los errores que se cometen dentro de este proceso. No es momento para generar feedback, tampoco para criticar a la organización, permitir debates, o sea, no es una instancia tampoco para discutir respecto a esta decisión que finalmente ya está tomada. Ok, pues de alguna manera y en la experiencia de Karen, pues estos son los sí y los nos que nos llevan a concluir con este breve análisis que, así como al inicio veíamos estas tres grandes esferas que nos comentaba Karen de cómo se impacta a nivel persona, a nivel organización o empresa y a nivel compañeros de trabajo o personas que se quedan, pues si nosotros tenemos clara la estrategia, si nosotros hacemos una planeación adecuada, si determinamos los criterios de salida con base a lo que revisamos y hacemos esta ejecución de la mejor manera posible y de esta forma en la que Karen nos comparte, lo que vamos a obtener como resultado son tres grandes impactos positivos que se pueden medir a nivel cualitativo y cuantitativo en esas mismas tres dimensiones. En el tema del individuo, primeramente estaríamos cumpliendo con evitar una contingencia laboral, llámese demandas o algún tema peor que de repente se pone medio complicado al momento de la baja. Por algún otro, en el mismo orden de ideas con el individuo están los aspectos psicoemocionales que le ayudarán por un lado a él a cerrar más rápido su proceso de duelo y por ende venderse mejor para poder encontrar un siguiente paso de carrera pronto, pero también todo el tema de, recordemos que estas personas van a seguir en contacto con la gente que sigue dentro, ellos se desvinculan de la empresa, no de sus amigos que quedan dentro de la empresa. Entonces, esta parte de cerrar emocionalmente ayuda para que no haya esos hard feelings que finalmente son humanos y siempre estarán, pero hay de niveles a niveles que se puedan controlar. También procuramos tener determinada, con esta metodología, buscamos que la gente quede abierta incluso para que por un tema futuro pudieran llegar a ser parte de esta fuerza freelance que pudiera ser parte de nuestra estrategia de negocio, ya no como empleados directos, pero sí aprovechando su know-how y a lo mejor por proyecto, por honorarios o por cualquiera de los esquemas que permitan en nuestras legislaciones en cada uno de los países, tenerlos como un back en nuestra fuerza laboral complementaria. Y finalmente esto nos lleva a tener promotores de marca, gente que se siente todavía vinculada de manera positiva y hablará bien de nosotros como empleadores. En un tema de las personas que se quedan en la organización, tenemos obviamente un impacto en el clima organizacional que lo iremos midiendo en la aplicación de las encuestas anuales. Obviamente también si le damos claridad a quién está saliendo y por qué, evitamos tener silos de poder dentro de la organización, donde se transparenta puntualmente las causas del por qué ciertas demografías están saliendo, evitamos con ello la baja productividad y en términos generales damos un sentido de justicia y de buen trato en este difícil momento de transición. Y por último, pues lo que nos compete a todos los que trabajamos en el mundo laboral
y en el mercado, digamos que de manera formal para alguna empresa, cuidar la reputación de nuestra marca. Así como nos preocupa la marca como colaboradores en una empresa, nuestra marca personal, también debemos cuidar la marca y la reputación de la empresa, que básicamente es saber qué estamos haciendo, las mejores prácticas y lo que les decía anteriormente, medir el índice de empleabilidad de nuestros colaboradores, es decir, cuánto tiempo una vez que salió el colaborador conmigo se reubicó, porque eso me va a hablar de qué tanto hago en mi entorno un impacto positivo en la empleabilidad de la gente, qué tanto estoy sacando personas que son ávidas para incorporarse rápidamente al mercado laboral y generar con ello crecimiento en nuestras economías en cada uno de nuestros países. Y obviamente la proyección mediática, el cuidar que hoy día cualquier cosa que se habla de nuestras marcas en las redes sociales se puede viralizar de un minuto a otro y puede costar miles de millones de pesos o incluso cierres de empresas por no saber cómo manejar este tipo de contingencias al momento de en este caso de una desvinculación, pero puede ser en cualquier otro. Entonces, estos tres aspectos son los que tendríamos que tener de ganancia y se pueden medir a nivel cualitativo y cuantitativamente. Y para finalizar, creemos, y a lo largo de toda la conversación, hablamos de la importancia de entender cuáles son las habilidades que hoy debemos tener para el mundo que nos espera y que ya estamos viviendo en este regreso. Para algunos países como México, que ya esta semana algunos sitios abrimos, pero existen países como Perú o como el mismo Chile que siguen confinados. Es un buen momento para seguir entrenándonos, para seguir preparando a nuestra gente y aquí ustedes van a tener pues este acceso a Skillsoft, que es una herramienta de entrenamiento online, tanto en habilidades duras como en habilidades blandas, para que de alguna manera, si ya tenemos claro en qué tenemos que entrenarnos, puedan contar con Manpower Group como un socio estratégico en este tema. Pueden tener acceso a 60 días a partir del momento en el que se dan de alta en la plataforma Skillsoft y pueden tener acceso a un gran número de entrenamientos y algunas incluso certificaciones que les va a permitir enfrentar los cambios de este cambiante mundo del trabajo. Así que por parte de Karen y de un servidor, agradecemos muchísimo el tiempo de acompañamiento en esta sesión y quedamos abiertos, por supuesto, para preguntas, dudas o inquietudes que les puedan surgir. Adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Karen. Ha sido de verdad una actividad sumamente enriquecedora y tenemos precisamente algunas consultas a través del chat. Creo que por tema tiempo vamos a tratar de responder al menos una. Recuerden que aquellas que no podamos responder en esta actividad se van a contestar posteriormente vía correo electrónico. Sí. La primera de ellas dice, desde su punto de expertos, ¿cuál es su recomendación para contener emocionalmente a los equipos en este tipo de situaciones? Muchas gracias, Nazaret. A ver, como dijimos anteriormente, es importante esta contención que esté preparada con anticipación, ¿ya? Cuando nosotros reaccionamos en el minuto y no preparamos anteriormente, las cosas no resultan. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos que tener un plan de acción trabajado de manera anticipada. Y hay ciertas conductas, ¿cierto?, que nosotros, que va a ser finalmente que aplacar esta incertidumbre, ¿cierto?, que generan los procesos de vinculaciones en los equipos. Como por ejemplo, todo lo que es temas de desarrollar actividades post notificación, donde podamos contar con un líder potente que realice el proceso de contención a través de una estructura, a través de información clara, porque eso es lo importante. Lo que va a contener a los equipos es finalmente la información clara que se le pueda entregar a ellos. Hay trabajos adicionales de contención e incluso cuando las empresas contratan
a empresas de desvinculación expertas en temas de salida, también cuentan con consultores que trabajan y apoyan los procesos de contenciones. Pero si tú me preguntas, creo que la contención principal tiene que verse reflejada en el minuto o en el día en que se realiza el proceso de contención, y esta debiera ser directamente entregada por los líderes de cada equipo. No sé si, Eric, tú quieres complementarlo con algo más. En realidad un poco con lo que decíamos, únicamente tener muy clarificadas cuáles son las causas de la baja ayuda muchísimo a entender y dar ese sentido de justicia o de equidad dentro del momento de la baja, el que se pueda entender y, bueno, clarificar el mensaje, hacerlo con la mayor dignidad posible, lo que decía Karen, de tener un espacio justo para el momento, entender que se pueden, que es un proceso de baja, pero que, bueno, por un tema de logística, hacer que los tiempos pasen para que no tengan que a lo mejor estar una vez que salen subiendo a despedirse en ese momento, no es el adecuado. Armar bien esa logística para que en ese momento se desvincula, se les acompaña con toda dignidad para que el impacto del equipo, digamos que en el momento en el que la gente por un lado va saliendo, ya los líderes que como comentaba Karen, están hablando con el equipo, explicando lo que pasó y finalmente se da pie a lo que sigue y evidentemente es un tema también de timing que se tiene que respetar. Habrá conversaciones de carrera con la gente posteriormente y aquí otra vez el rol de los HR Business Partner y en general de los líderes es de suma importancia. Coincido totalmente, Karen. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Karen. Tenemos algunas otras consultas, sin embargo, por tema tiempo, respetando claramente el espacio y el tiempo que cada uno se tomó por acompañarnos a la actividad, vamos a dejarlo así. Como decíamos anteriormente, el resto de consultas las vamos a contestar vía correo electrónico para que ustedes puedan tener allí la respuesta a todas esas dudas. Nuevamente les agradecemos por acompañarnos. Gracias a Karen y a Eric por tomarse el tiempo de brindarnos orientación en este tema que es tan importante y los esperamos en una próxima ocasión para continuar con este ciclo de webinars de Talent Solutions. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, hasta luego y un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos, que estén bien. Gracias.